Galilea. No sé si hayan tenido la oportunidad de leer el reportaje, artículo que hicimos para nuestro sitio. Y mira, yo lo escribí. Si hubieron cosas incorrectas, lo siento mucho. Traté de ser lo más asertiva que pude. Y bueno, para comenzar esta entrevista voy a leer un poco de las semblanzas que nos compartieron. Uh-huh. Paco Rodríguez es director, diseñador de juego, animador, guionista y productor del videojuego The War in Chiapas. Es un talentoso profesional con una trayectoria diversa en la industria del entretenimiento y de los videojuegos. Actualmente su trabajo está enfocado en la maquila de animación freelance para estudios como Mighty en México y Titmo House en Vancouver. También ha trabajado en series como Carmen Sandiego y la serie animada del Chapulín Colorado. Y ha participado en películas como La leyenda del charro negro, My Little Pony, entre otras. Julieta Medina estudió diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se introdujo en el mundo de la animación participando en producciones internacionales como Moon Girl and Devil Dinosaur de Disney, Rey Misterio vs. la Oscuridad de Cartoon Network, Los Casagrandes de Movie de Nickelodeon y más trabajos. Ha presentado varias piezas en exposiciones colectivas de Art Toy y actualmente está trabajando como animadora en el videojuego de War in Chiapas. Ambos con una visión clara y compromiso con excelencia, Paco Rodríguez y Julieta Medina continúan elevando los estándares de la animación y videojuegos en México y más allá. Es por ello que, en vista de su papel en la industria del entretenimiento y de los videojuegos en México, así como su fascinante proyecto en puerta, de War in Chiapas, Ay Mira no podía quedarse sin explorar a profundidad todo lo que rodean su figura. Sin más, Paco y Julieta, les agradecemos este ratito con nosotros y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos para platicar todas las dudas que haya. Sí. ¿Qué les parece si iniciamos con una pequeña dinámica? Son preguntas muy dicharcheras para que los conozcamos un poquito. ¿Sí? ¿Cuál es tu videojuego favorito? Esto es un poco culpa de Paco, pero es el de Metal Gear Solid 3, el origen de todo. Ese me gusta mucho. Yo era el primero que jugué de la saga de Metal Gear, jugué todos. Y ese me hizo llorar mucho. Me encanta. ¿Y tú, Paco? Pues yo tengo en mi top los juegos de Metal Gear Solid y The Last of Us. Tanto el 1 como el 2, y de Metal Gear el 1, el 3 y el 4 son los que más me gustan. Yo sí he consumido juegos desde que tengo memoria prácticamente, entonces te puedo hablar desde Super Mario Bros. El primero, que yo lo jugué cuando tenía 5 o 6 años más o menos, el 3 que me voló la cabeza, el Battletoads o cosas más recientes y populares como los Silent Hill, como Heavy Rain, que me encanta, Detroit. Híjole, es bien difícil hacer un top cuando tienes tantos y tantos, y hay jueguitos indies que a mí me gusta mucho consumir. Por ejemplo, Carrion, por ejemplo, un Metal, que es el que yo considero como mi competencia directa, hablando de The War in Chiapas, que lejos de hablar mal de él, yo lo súper recomiendo, es una maravilla. Y pues ya te dije como 10. Sí, muchas gracias. ¿Y cuál es su consola preferida? Xbox. A mí me gusta mucho Xbox. Me encanta. Y he tenido todas las de sobremesa de Sony, o sea, todos los PlayStation, y de Nintendo he tenido varios, de Xbox no tengo ninguno, entonces pues nos complementamos. Creo que por sentimentalismo diría que el NES, por quizás horas de juego total fue el primer PlayStation, pero creo que la que más me ha conmovido puede ser el PlayStation 4, puede ser, por ahí. Ok. ¿Tienen algún crush gamer, algún personaje de videojuego de que digan, ay, si existiera me caso? Pues Ellie de The Last of Us, se me hace, está muy chiquita para mí, pero supongo que en algún momento va a crecer. Y una chica que me haya gustado como personaje, pues, creo que Meryl de Metal Gear Solid,
Y uno que, digo, no es humano, pero me gustó mucho, Cara de Detroit. También se me hace un personaje bastante interesante. ¿Y tú, Julieta? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya acomodaste las El ideas? Jill Valentine. No sé, se va a casar con todo. Se me vino a la mente justamente ahorita que dijiste lo de Detroit, el robot que es como güerillo, uno de los sirvientes. Ese me Marcus. gustó mucho. Ese. Me Marcus. encanta. Bueno, miren, ya con estas preguntitas podemos entrar un poco a lo que es The War in Chiapas, que yo encontré un TikTok y yo dije, wow, ¿qué es este proyecto? Y yo ahí ya checando y convenciendo a mi editora de que hay que hacer un artículo, hay que buscarlos, y se logró. ¿Nos pueden contar cómo fue el proceso de la creación de War in Chiapas? ¿Qué los inspiró? ¿Qué hizo que vamos a hacer este videojuego? Claro, pues The War in Chiapas es en realidad lo podemos considerar como el tercer juego de nuestra empresa, que es Van Price. Primero hicimos History Racers, que fue uno y luego una extensión. Pues, es un juego chiquito de carreras de móvil, que en realidad era un experimento más allá que un proyecto pensado para que se convirtiera en un producto rentable, económicamente hablando. Ese jueguito sirvió sobre todo para aprender a meternos en la industria de los videojuegos. Se creó una versión también para Steam. Y luego hicimos un juego, bueno, más bien fue un prototipo para un juego de la serie animada del Chapulín Colorado, pero desafortunadamente ese proyecto se canceló por razones ajenas a nosotros. Y eso en mí particularmente causó mucho como desilusión y coraje, porque me sentía yo muy frustrado, pues. Entonces, a partir de ahí, yo decidí que deberíamos de realizar un proyecto más interesante, que no dependiera de las licencias de alguien más, que no dependiera también del financiamiento de alguien más, en ese sentido que fuera un proyecto mucho más autónomo. Y pues este tema de las guerrillas en América Latina, particularmente en México, a mí siempre me llamó mucho la atención. Lo del zapatismo es solamente una de ellas, hay muchas más. Este juego, como se dice en su descripción, se desarrolla en los 80s. Creo que esa es una de las confusiones que más hay acerca del juego. No es un juego que habla del conflicto armado de 1994, donde los italianos se levantaron armas contra el ejército mexicano, sino que se inspira en movimientos armados como ese y otros más, como el de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la Liga Comunista, etc. Y se desarrolla en el contexto de la Guerra Sucia, que al mismo tiempo es una parte del contexto de la Guerra Fría. Entonces, es un tema que cuando yo me puse a investigarlo, me encontré con un montón de historias muy interesantes, muy crueles y tristes también, desafortunadamente, pero que se habla muy poco de ese tema, y a mí me pareció muy interesante que la información que existe de todos estos grupos guerrilleros, incluso hay información que es relativamente nueva, que no se conocía anteriormente, y pues tiene ya más de 50 años, ¿no? O sea, a raíz de los acontecimientos de la masacre de Tlatelolco surgen muchos grupos guerrilleros o subversivos en todo el país, y pues hay muy poca información sobre esto, como si se quisiera olvidar esa parte de nuestra historia. Entonces yo me puse a investigar, tuve asesorías como por ejemplo de la doctora Adela Cedillo, que es una especialista en el tema, y pues nos encontramos con una historia que a mí en lo particular se me hace impresionante, interesante, y que debería de conocerse un poquito más. A raíz de eso generamos un concepto que se plasmó en un videojuego, en una ficción inspirada en todo eso. Y ahí fue como nació The War in Chiapas. Muchas gracias por la respuesta, creo que es muy rica y bueno, con lo que dices ya me queda muy claro qué es The War in Chiapas, y me gustaría saber tú, Julieta, cómo te uniste al proyecto. O sea, ¿ya estabas en Van Price o cómo fue que pues llegaste a ello? Y si fue Paco el que te metió la idea y dijiste vamos, o de dónde salió esta locura de hacerlo.
Pues yo llevaba con Paco trabajando desde que estaba terminando de testear un poco lo de el Chapulín. De hecho, así nos conocimos, o sea, él tenía ya este test y había sacado History Racers. Entonces, pues yo acababa de salir de la universidad. Y pues le ayudaba con cosas de animación y así. Y se había ido a Canadá porque él estaba trabajando en Carmen Sandiego entonces. Y un día me dijo así como de que qué tanto sabía de los zapatistas, ¿no? Y yo, no, pues lo básico, ¿no? O sea, lo del General Marcos y todo eso. Y me dijo, se me ocurrió una idea para un juego, que quién sabe qué. Entonces, pues yo, como siempre, apoyando a este hombre, pues lo llevo ayudando pues en animación, coordinando algunas cosas, pintando backgrounds, o sea, editando videos, o sea, algo de todo. Entonces, pues así empecé, como que me dijo y yo pues le ayudé. Sí. Es correcto, así ha sido. Bueno, y retomando esto de la animación, ¿por qué se decidieron por el pixel art? Como que es muy llamativo, es uno de los formatos más bonitos que yo creo que hay, pero me pareció interesante que pues en la actualidad ya casi no se toma ese tipo de arte. ¿Qué los llevó a llegar a ello? Pues mira, el pixel art en los videojuegos, yo creo que es como la música de Freddie Mercury o la música clásica quizás. Es decir, que podrán pasar las modas que tú quieras y un buen pixel art nunca va a pasar de moda. Nunca, nunca. Si tú ves, por ejemplo, Super Mario Bros. 3 o el Battletoads de NES, son cosas tan bien hechas, tan bonitas, tan sintetizadas, que no importa el nivel de realismo que alcancen las consolas en estos años, los próximos o los que vengan, siempre se va a tener asociada esa estética principalmente a los videojuegos y además también a una época muy particular. Y en ese sentido, así como si tú piensas en los 80s, piensas en melenas y piensas en músicas de rock and roll y colores fluorescentes con neón, el pixel art también te lleva a esa época, es parte de ello, incluso de inicios de los 90s. Y lo mejor que tiene el pixel art es que cuando está bien hecho, nunca va a envejecer. Es decir, si tú ves, por ejemplo, los primeros videojuegos que se hacían en 3D, pensemos un Rival Schools o los primeros Tekken, o uno que es muy famoso, el Dragon Ball Final Bout. Ese juego, incluso se hace contenido reciente hablando justamente de estos temas retro, y pues dices, es que ha envejecido muy mal, porque por esto y por lo otro, ¿no? Un buen pixel art no envejece mal. O sea, es como una buena película. Si tú ves, por ejemplo, El Padrino o ves la primera de Tiburón, o si quieres ir más para atrás a El Ciudadano Kane, son películas que sin importar cuántos años pasen, se mantienen muy bien y además se siguen disfrutando también muy bien. Quizás algunas mecánicas pueden en algún momento ser obsoletas. Por ejemplo, el movimiento de tanque en juegos como los Silent Hill clásicos o los Resident Evil clásicos, ese tipo de movimientos está totalmente obsoleto, solamente bajo ciertas circunstancias puede haber cosillas así, pero ya no se utiliza. En cambio, la parte estética se puede volver a generar de nuevo, como los remasters que se están viendo últimamente, pero el pixel art no tiene por qué nunca la necesidad de ser remasterizado. En todo caso, se pueden generar versiones nuevas. Sucedió, por ejemplo, en Battletoads, que hicieron un diseño de una serie animada tipo Cartoon Network, que no le fue muy bien en cuanto a la crítica. Y la gente sigue enamorada del primer videojuego, la primera versión del NES, que fue del 91, si no me equivoco. Porque tiene esa magia. Y ahí, pues, el juego, cuando se empezó a crear los primeros prototipos y los primeros diseños, se hicieron muchas pruebas, se hicieron algunos tests,
algunos diseños que eran parecidos, por ejemplo, al juego que se llama Valiant Hearts de Ubisoft, que habla sobre un tipo y su perro, me parece que franceses en la Primera Guerra Mundial. Y pues uno de los estilos que estábamos proponiendo pues era justamente el pixel art, inspirado por ejemplo en los trabajos de artistas como Gustavo Wieselner, que hace algunas cosillas en pixel art increíbles, maravillosas, que a mí me gustaban mucho y que yo cuando veía sus ilustraciones pues pensaba, esto en una serie, en un cortometraje se vería increíble, entonces pues, podríamos hacer algo así en un videojuego. Y a partir de ahí se generaron pruebas, luego con otros artistas como Gabriel Vera, que nos ayudó a hacer las primeras iluminaciones, los primeros color keys, digamos, de los escenarios, donde ya podíamos ver un entorno mezclado con los personajes que estábamos proponiendo y llegamos a un resultado que nos gustó muchísimo, que lo hemos ido puliendo y que pues después de todo este tiempo terminó siendo lo que pudieron ver en el tráiler que se mostró por primera vez de manera pública, digamos, en el evento que se llama Latin American Games Showcase, como parte de los Summer Game Fest. Y pues bueno, luego en otros contenidos como justamente mencionabas el TikTok, creo que a la gente le ha gustado mucho y ahí creo que hemos acertado. Ha sido una chamba grandísima, titánica, llevamos muchos años, literalmente años ya trabajando en la parte de animación, y todavía nos falta mucho. Ok, bueno, veo que es un proyecto en el que han dedicado mucho tiempo. Tú, Julieta, ¿cómo te sientes con el proyecto? ¿Qué esperas? Bueno, ambos, ¿qué esperan lograr con el War in Chiapas y cómo ha sido este viaje? Pues ha sido como un subir y bajar de emociones. Porque de hecho, ahorita que preguntaste de por qué pixelar, antes hicimos pruebas con los personajes así totalmente en 2D. Y era como una propuesta de en 2D o con pixel art. Y pues por lo que contaba Paco, por eso nos decidimos por el pixel art. Ha habido varios cambios de dinámicas. Por ejemplo, al principio del juego iba a ser como de que los personajes iban en una sola dirección, como los personajes más clásicos de pixel art, pero luego surgió esta dinámica de poderlos hacer como que pudieran ir en diagonal. Entonces eso fue animación extra. Y hemos rehecho muchas cosas, hemos ajustado varias cosas, pero pues poco a poco hemos ido como escalando en este viaje del juego y hemos aprendido muchas cosas, hemos desarrollado otras y pues siempre todo ha sido un avance, nada ha sido como trabajo perdido, sino como mucho aprendizaje y mucho avance. Entonces pues me siento como muy motivada. Pues yo llevo con Paco desde el principio, creo que ha habido mucha gente que va y viene, pero pues siempre estamos él y yo ahí trabajando y agregando gente al equipo, entonces pues ha sido mucha chamba, pero ahí vamos. No, de verdad que el proyecto, bueno, a mí me encanta, espero que tenga más difusión y bueno, ¿con qué barreras y apoyos se han encontrado pues a lo largo de The War in Chiapas y estos años de trabajo? Pues mira, el proyecto es un desarrollo autónomo. Eso significa que no depende del financiamiento de alguien más. Eso es bueno y malo en casi en la misma medida. Es bueno porque este proyecto necesita mucha independencia, ya que toca un tema sensible. Para nosotros era muy importante que las decisiones, sobre todo creativas, las pudiéramos tomar con total libertad de acuerdo a nuestras investigaciones que hemos hecho, nuestros objetivos que tenemos, porque a final de cuentas es un juego y tiene que como tal entretener, pero eso no necesariamente significa que sea divertido, hay muchas formas de entretenimiento. El guión y todo se ha manejado desde un inicio de una manera muy respetuosa y pues no queremos que, por ejemplo, algún tercero nos diga, oigan, pues aquí ¿por qué no le ponemos unos skins y unos bailes, ¿no?
Porque eso haría que el juego fuera totalmente inverosímil, ¿no? ¿O por qué no los llenamos de tanques y metralletas? Porque no es el tipo de juego que requiere lo que estamos abordando. Entonces, para poder tener toda esa autonomía, tanto a nivel creativo como a nivel financiero, lo que hacemos nosotros es que generamos freelance, de los cuales, pues primero pagamos, digamos, las facturas de nuestro propio trabajo y también de ahí se pagan los gastos del juego. Entonces, ¿eso qué implica? Que además de tener un trabajo como lo tenemos la mayoría de las personas, pues terminando ese trabajo tenemos que trabajar ahora en el juego. O sea, no es, para mí no es un trabajo que yo al juego le pueda dedicar de tiempo completo, porque tengo que también atender otros asuntos que son los que generan los ingresos para poder pagar esos gastos. Entonces, nuestras jornadas de trabajo ya nos hemos acostumbrado a que son muy largas. Y los fines de semana normalmente, en lugar de aprovecharlos para descansar o hacer otras cosas que pues la gente más comúnmente hace, pues nosotros a veces lo hacemos para ponernos al corriente, revisar qué nos falta, asignar cosas, corregir otras, y esa es la manera en la cual el proyecto se ha convertido en pues un proyecto autosustentable, un proyecto que no va a sucederle como a algunos otros les ha pasado, que pues, se nos acabó el dinero y pues como ya no hay dinero, ya no hay proyecto o se queda congelado. Este proyecto en ese sentido va avanzando constantemente a un paso quizás lento, por decirlo de alguna manera, no tan rápido como quisiéramos, porque también somos un grupo pequeño, pero también garantiza que el proyecto se va a terminar y que además va a salir en su mejor forma. No queremos que salga incompleto o que salga por partes, incluso que haya un early access para poder financiar lo que falte, o una campaña de Kickstarter para poder financiarlo. En ese sentido, creemos que preferimos la autonomía para que si el juego necesita llevarse otros 2 o 3 meses para pulirlo, no estemos comprometidos con una fecha preestablecida de salida o que algún publisher nos esté indicando ciertas cosas, etcétera, ¿no? Creo que, pues en una analogía, como lo hicieron ellos, también ellos, me refiero a los grupos guerrilleros, pues nosotros nos encerramos en nuestra propia jungla y nos pusimos a trabajar ahí en las sombras y poco a poquito hemos generado este proyecto que afortunadamente pues parece ser que a la gente le ha gustado mucho. Sí, me parece muy interesante pues cómo lo han hecho todo de forma independiente. Bueno, no sé si, bueno, les cuento un poquito de Aimira, que es un medio digital que está dirigido para jóvenes. Justamente me pareció muy interesante cómo ustedes formaron como su estudio independiente y creo que valdría mucho la pena que nos hablaran desde sus vivencias, desde ustedes, que ya han trabajado en la industria de animación y entretenimiento, para un universitario que va a egresar, que está recién egresado y dice, yo también quiero hacer un videojuego y quiero tomar su historia de inspiración. ¿Qué consejos les darían? ¿Qué le dirían para que no se aviente ciegamente? A ver, Julieta, tú que tienes más experiencia dando justamente ese salto más reciente. Pues mucha suerte. Bueno, pues, o sea, siento yo que tú solito no puedes decir, yo voy a ir y voy a crecer y voy a, o sea, sí, pero no. Necesitas a alguien que te guíe, alguien que ya tiene experiencia, alguien que te diga, es por aquí, no hagas esto, haz caso. Y pues para mí pues fue Paco. Entonces creo que estar ayudándole a alguien que ya tiene experiencia te ayuda a tener como algunos pasos arriba de lo que muchos que como que recién salen de la carrera tienen, porque pues o sea ya tienes como este punto de vista de la experiencia y tú que vas empezando pues ya más o menos sabes por dónde irte para que pues después ya tú agarres tu propio camino. Sí, yo creo que, por ejemplo, en las comunidades de Facebook, donde se juntan sobre todo jóvenes a conversar, yo tengo una idea de un proyecto súper fregón,
busco a un artista que me lo desarrolle y un programador que lo ejecute, ¿no? Eso sucede mucho y creo yo que cuando vas empezando, pues pueden ser maneras en las que lo recomendable es buscarte ahí un grupito de amigos para experimentar, pero sí es bien importante primero que tengas una buena preparación para saber y tener las bases de lo que vas a necesitar, porque muchas veces lo que te enseñan en las escuelas no necesariamente lo terminas aplicando y muchas veces se vuelve obsoleto de una manera muy rápido. Por eso es bien importante que antes de intentar crear un superproyecto, te empapes muchísimo del conocimiento que puedes adquirir mientras trabajas con otras personas. The War in Chiapas es un proyecto que, por ejemplo, se nota desde el tráiler que tiene una carga narrativa importante. Ese tipo de herramientas a mí me lo ha dado muchos años de haber trabajado en la animación. También ahí mismo, como parte de la animación, he tenido que aprender otras cosas que no me las enseñaron en la escuela, que yo de manera proactiva he tenido que desarrollar desde tutoriales en YouTube o uno mismo dibujando o aprendiendo. Yo he dibujado toda la vida, entonces yo sé dibujar bien, pero, por ejemplo, no soy experto ni coloreando ni iluminando. Entonces, en la animación hay un libro muy importante que casi todos los animadores deben o deberían tener, que se llama The Animator's Survival Kit. En ese libro, el mismo, digamos, narrador es un artista que, a pesar de que él es bueno, él subraya que él le gusta contratar a la gente que es más buena que él, porque son, digamos, sus empleados, pero al mismo tiempo él está aprendiendo de ellos, ¿no? Como el caso de Ken Harris, que era el animador que hacía estas animaciones súper bonitas de Bugs Bunny o el Coyote y el Correcaminos. Había una que a mí me encantaba, que era el primo del Coyote, que era Ralph, y el perro Sam, un perrito blanco, que tenía así el cabellito rojo, y que se iban a trabajar, ponían en su reloj, ahí metían su tarjeta, y el Coyote tenía que robarse a las borregas mientras que Sam lo vigilaba. Entonces, toda esa inspiración son cosas que a uno le gustan, y luego las tienes que estudiar, tienes que despedazarlas, desmenuzarlas, ver cómo las hicieron. A veces tienes que estar cuadro a cuadro viendo cómo animaron, y más lo que tú aprendiste, más lo que te están enseñando, porque muchas veces el problema es que cuando eres muy joven y no sabes, no tienes mucha experiencia, no sabes que no sabes, o sea, crees que sí sabes cosas, y ese tipo de aprendizaje solamente a través de la experiencia con otras personas a las que tú puedas aprenderles, gente que tú admires, gente que tú reconozcas que tienen un buen, que tienen un talento del cual tú les puedes aprender, es bien importante. Y en el medio, afortunadamente, por lo general, la gente te comparte en la medida de sus posibilidades lo que sabe, ¿no? Su granito de arena en la cual te pueden ayudar. Entonces, pues mi consejo sería: primero prepárense en lo que sea que quieran hacer, después trabajen en lugares donde puedan aprender. Cuando ya no estén aprendiendo en un lugar, no se estanquen, cámbiense, busquen otras alternativas, van a ir creciendo poco a poco. Al principio, a casi todos nos ha tenido que tocar que pues, casi trabajamos, y a veces lo que nos dan pues no más nos alcanza para los pasajes. Y eventualmente, si eres bueno y vas haciendo bien tus cosas, vas a ir creciendo y te vas a ir desarrollando, vas a ir entrando en nuevos proyectos. Y cuando tú ya vas adquiriendo experiencia, entonces creo que ya puedes empezar a tener elementos para decidir si quieres emprender, desde hacer una cosita chiquita, un pequeño cortometraje, un pequeño videojuego, a una cosa más grande. En ese sentido, lo más recomendable es ir paso a paso, es decir, primero haz un juego chiquitito si quieres hacer videojuegos, luego haces uno que seas un poquito más grande, luego uno un poquito más grande que el anterior, que cada uno vaya siendo mejor en todos sus aspectos, que vayas puliendo cosas que tú mismo vas aprendiendo en ese transcurso, en ese viaje. Mientras tú lo deseas, tú puedes ir aprendiendo todo el tiempo, no es Cuando tú ves un dibujo que hiciste hace un año
y tú te sigues ¿cómo se dice? Enorgulleciendo Diciendo. de ese dibujo, por lo menos yo como lo vería, es que eso significa que te has estancado. Tú constantemente deberías de ver tus dibujos y decir, ay, qué feo está, porque eso de alguna manera te debería de dar la capacidad de decir, bueno, es que ya he mejorado, puedo hacer cosas mucho mejor que esas, ¿no? No se enamoren de lo que hacen todo el tiempo, véanlo como un proceso y véanlo como que lo que hice antes estuvo bien gacho, pero lo que voy a hacer ahora va a estar mucho mejor. Y siempre se debería de mantener así el ciclo. Pues ya, creo que eso sería algo que yo les recomendaría. O sea, lo que yo dije, pero mejor explicado. Con más choro. Con más choro. No, sí, creo que tienes todísima la razón en toda esta reflexión que haces. Creo que cuando somos jóvenes, más jóvenes, creemos saberlo todo y a veces no es así. Pero está muy chido que haya gente que esté dispuesta a guiarte, a enseñarte y que tú estés con la apertura de aprender. Bueno, ustedes me podrían decir cuál creen que sea el panorama de México si te quieres dedicar a los videojuegos o incluso de los videojuegos en México. Creo que no es algo que está muy explorado y pues ustedes creo que están poniendo ahí una piedrita, un ladrillo para que esto se vaya cimentando y vayan creciendo más proyectos de videojuegos. Pues sí, creo que la industria de la animación y de los videojuegos son muy parecidas. De hecho, yo te podría decir que creo que arrancó primero la industria de la animación y en este momento me parece que están muy a la par. Probablemente ya empiece la industria de los videojuegos a no solamente a pisarle los talones, sino por momentos podría incluso estarla rebasando. Estamos viviendo un momento muy interesante porque la tecnología ha generado que tanto la animación como los videojuegos se hayan, ¿cómo se dice? Cuando se... ¿Diversificado? No diversificando, es se me fue la palabra, democratizado. Es decir, que tú desde tu casa puedes crear una propiedad intelectual que pueda vender millones de copias y ya no necesitas un publisher grande que sea un intermediario para que eso se cumpla. Cosa que con animación es más complicado, porque si tú te haces una película solo en tu casa, pues vas a decir, pues está chido, pero ¿y ahora cómo la vendo? ¿No? Entonces, o cómo hago que eso sea rentable. Creo yo que en el caso de los videojuegos puede ser un poquito más fácil si tú quisieras hacerlo de manera independiente, por ejemplo, pero también está muy competido, está extremadamente saturado el mercado y se sigue saturando constantemente. Pero pues también hay empresas nacionales, empresas extranjeras, en las cuales puedes empezar a trabajar en ambas industrias, en animación y en videojuegos, que a veces van mucho de las manos. Lo mejor de todo es que gracias al desarrollo de la tecnología, ahora tenemos herramientas que nos facilitan mucho más el acceso a cualquier tipo, desde un motor gratuito, programas de diseño que algunos son gratuitos o algunos son de pago, pero también ya viene la inteligencia artificial, que mucha gente le tiene miedo y están muy espantados por lo que puede o no puede hacer. A final de cuentas, si tú a la inteligencia artificial llega el momento en que tú le dices, quiero que hagas un juego como de The War in Chiapas, probablemente lo va a hacer, probablemente incluso se podría ver mejor, pero no va a tener el punto de vista de tú como artista que le estás imprimiendo esa parte. La inteligencia artificial va a cambiar un montón de cosas en todas las industrias, yo creo, y es algo que, por lo menos en mi opinión, no deberíamos de temerle, sino que esto nos va a llevar a que tengamos que prepararnos y especializarnos más para que, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta, podamos exprimir mucho mejor las herramientas que tenemos y las posibilidades narrativas que tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita Julieta y yo, para hacer las animaciones del juego, lo que ella comentaba, que
que se tuvieron que hacer, no solamente que camine de izquierda a derecha, sino que también que camine en profundidad de arriba a abajo. Eso se le llama verticalidad en un juego. Todo ese tipo de cosas, probablemente en un futuro, pues no creo que muy lejano, tal vez la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Pero somos nosotros quienes vamos a desarrollar el concepto, quienes vamos a desarrollar quizás la parte conceptual, artística, mecánica, sonora. Entonces, la inteligencia artificial nos va a quitar un montón de tareas que probablemente eliminen un montón de trabajos, pero también va a generar nuevos. Va a crear cosas más interesantes que a lo mejor tú, en lugar de sentarte a hacer cosas que las podríamos considerar como talachosas, a lo mejor ahora, gracias a la inteligencia artificial, podremos eliminar un montón de ese tiempo para enfocarlo en cosas mucho más creativas o más conceptuales. Esa es la perspectiva que yo tengo. La verdad es que no lo sé y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esa parte. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando esto, que ya nos alargamos, pero está bien porque nos encanta escucharles. ¿Tienen algún proyecto para el futuro? Sé que dice el tráiler próximamente y en Steam está próximamente, pero algo para dejarnos con la expectativa de War in Chiapas y de su trabajo. ¿Qué se viene? ¿Tú? Yo acabo de hablar, vas tú. Tienes Ay. ahí un montón de producciones ahí en la espalda, se ven los cuadritos. Ah, sí. Son algunas de mis producciones en las que he estado. Pues de War in Chiapas, pues seguir trabajando porque esas animaciones no se hacen solas. Vamos a seguir trabajando. Ya tenemos las dinámicas, por así decirlo, en los personajes principales. De ahí partimos para hacer los demás personajes. Por ejemplo, estas dinámicas de que se agachan, de que caminan, de que se mueven. Entonces, pues lo que hicimos en uno lo tenemos que replicar en los demás. Entonces ahí vamos. Igual la programación va avanzando. Y pues respecto a mí, pues yo sigo trabajando, como dice Paco, trabajamos en freelance para financiar acá y para tener tiempo acá. Entonces yo continuamente estoy haciendo trabajando en producciones, por ejemplo, Hitmonkey, que se acaba de estrenar esta semana ahí en Estados Unidos por Hulu. También pues Paco estuvo trabajando conmigo, pero en distintos departamentos. Y pues en los Art Toys también es algo en lo que yo incursiono mucho. Entonces, pues ahí ando presentándome en todos lados. Es correcto. The War in Chiapas tiene planeado que salga en algún momento del próximo año, 2025. Está de momento confirmado para Steam, es decir, para PC. Probablemente lo llevemos a otras plataformas de PC y también estamos estamos platicando, viendo qué posibilidades hay de llevarlo a consolas. Nos gustaría muchísimo, por ejemplo, llevarla, sobre todo en Nintendo Switch, muy probablemente Xbox. Lo veo muy complicado para PlayStation, la verdad. Pero esa es una información que solamente podremos confirmar cuando ya tengamos todo listo y aprobado. De momento, o sea, lo que te puedo decir es que PC está confirmado y otras plataformas estamos todavía revisando esa parte, es muy probable. Mira, sobre el argumento yo te puedo decir, este juego no piensa bajo ninguna circunstancia reemplazar un libro, un documental o un artículo periodístico, ¿no? para aprender. Pero sí nos gustaría que a lo mejor sirviera como una plataforma que le generara a la gente la curiosidad de investigar qué es lo que sucede alrededor de lo que la historia a modo de ficción cuenta, porque es una ficción, pero se desarrolla en un contexto real, y eso lo va a hacer muy interesante. Te voy a poner pequeños spoilers muy chiquititos.
El juego, por ejemplo, habla de la presidencia de Miguel de la Madrid, habla de eventos como, por ejemplo, el temblor del 85, de la devaluación de la moneda que hubo en el 83. Entonces, habla de muchas cosas que sucedieron en México y también en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hubo cosas como, por ejemplo, el Plan Cóndor en Sudamérica, la guerra civil en El Salvador, las guerras que hubo en Guatemala, obviamente Cuba, con la toma del poder de Castro, también Somoza en Nicaragua. Entonces hay un montón de cosas que en cuanto al argumento son muy interesantes. Si ya les gustó, por ejemplo, la parte narrativa, la parte visual, yo espero que el argumento sea lo que también cautive a los jugadores. En los próximos meses estamos esperando poder tener un demo para que lo puedan jugar. A finales de año vamos a estar participando, todavía está por confirmar, pero en otro evento en el cual tendremos un nuevo tráiler. Y ahorita tenemos invitación para varios eventos en los cuales no en todos encajamos, la verdad, pero vamos a revisarlos y seguramente cuando haya posibilidades, pues por ahí estaremos participando. Y pues afortunadamente ha habido también acercamientos, por ejemplo, hemos tenido pláticas con publishers que pues, les ha gustado mucho y les ha interesado el juego y lo quieren llevar al mercado asiático, especialmente en China, gracias a todo el feedback que tuvo el tráiler que la plataforma de IGN tiene más de 35,000 vistas, los comentarios, la información que Steam nos da de los wishlist regionales. Decidimos que, por ejemplo, el juego no solamente va a tener localización en inglés, sino que también vamos a tener que incluir para portugués, francés, alemán, chino, y vamos a ver qué más hay. Porque tuvimos afortunadamente mucho interés en esas regiones. Hablo de Brasil, hablo de Francia, Alemania, España, y bueno, pues ya después Sudamérica como Argentina o Chile, etcétera. Entonces, la información que tenemos ha sido bastante motivadora. Hemos seguido avanzando, pero todavía nos falta un montón. Entonces, ahí lo único que les pediré es ténganos un poquito de paciencia porque vamos a entregar un juego que esperamos cumpla con todas esas expectativas que ya son muy altas. La verdad es que ya sabemos que las expectativas son bastante altas y no tenemos ningún tipo de miedo para afrontarlas, al contrario. Es un reto que se nos hace muy interesante. Bueno, muchísimas gracias Paco, Julieta. La verdad es que me dejan a mí muy emocionada. Ojalá que nuestro público en Eimira también esté muy emocionado. Bueno, si quieren agregar este videojuego a su lista, les dejamos el link de Steam, lo vamos a poner por acá, para que lo agreguen a su wishlist. Y bueno, si quieren saber más información del videojuego y sus creadores, pues obviamente sigan en sus redes a Paco, a Julieta, y también el sitio web de The War in Chiapas, que también dejaremos el link. Y vayan a seguirlos en su cuenta también de X, de War in Chiapas, para que también tengan actualizaciones de ellos. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista.